Bien, en esta segunda etapa entonces vamos a ver las manifestaciones orgánicas en cada uno de los órganos de la economía que produce el lupus eritematoso sistémico. En estas dos primeras fotografías observamos un lupus discoide, un eritema, un rash malar, como vemos bien, la distribución en alas de mariposa, incluyendo el dorso de la nariz. Bien, esta imagen un tanto más borrosa es un lupus eritematoso crónico y también estas son lesiones cutáneas específicas donde vemos estas lesiones en la cara del lupus discoide y de lo mismo en el tronco y en las extremidades superiores de otro paciente. Más manifestaciones cutáneas, en este caso más inespecíficas, como son el fenómeno de Raynaud, en donde en esta obviamente es la fase de vasodilatación cuando vemos gran eritema a nivel distal de los dedos. Bien, la artritis es una manifestación muy frecuente, digamos que la más frecuente de manifestación orgánica del lupus eritematoso, que se presenta entre un 75 y un 100% de los pacientes. Característicamente es una oligo o una poliartritis de forma simétrica, no erosiva, de pequeñas y de grandes articulaciones, y que puede dar dolor, tumor y calor, generalmente intermitente, migratorio o que puede persistir. Se asocia con rigidez matinal, al igual que en la artritis reumatoidea, pero aún un poco menos severo que en la artritis reumatoidea, habitualmente alrededor de una hora. El Yacud, la deformidad articular que vamos a ver en una fotografía, está presente en un 10 a un 25% de los casos, en las manos y en un 8% en los pies. El Yacud es una artropatía deformante no erosiva con subluxaciones articulares, reductibles e hiperlaxitud periarticular. Se puede dar necrosis ósea avascular en un 4 a 52%, ya sea de la cabeza del fémur, del húmero o de los cóndilos, y en un alto porcentaje puede ser múltiple. Hay dolor mecánico con el apoyo, alivia con el reposo, es refractario y se puede producir por la enfermedad y a veces por el tratamiento de la enfermedad como es el uso de corticosteroides. Esta es una clásica mano de artritis de Yacud, en donde vemos la hiperlaxitud, la afección articular y periarticular, bastante característica. Bien, a nivel cardiovascular, el lupus se presenta también en un alto porcentaje de los pacientes, muchas veces sintomáticos y otras veces asintomáticos. Está presente entre un 50 y un 80% de los casos de lupus y la expresión puede ser una pericarditis con o sin derrame pericárdico, una miocarditis, una enfermedad valvular que muchas veces es oligosintomática y se diagnostica por un ecocardiograma. Se pueden encontrar vegetaciones de Lehmann-Sachs, que es un hallazgo ecocardiográfico habitualmente, o se descubre por anatomía patológica, y está presente en un porcentaje no despreciable de pacientes y puede confundirse obviamente con una endocarditis bacteriana. La enfermedad coronaria tiene una prevalencia entre un 7 y un 10%. El lupus a nivel cardiovascular también puede dar falla de ventrículo izquierdo o a veces ateromatosis subclínica, y si estudiamos al paciente desde el punto de vista arteriográfico, encontrarnos con dichas lesiones. Este es un paciente con un derrame pericárdico en una clasificación estadio 4, muy importante, con esa forma de botellón. La imagen no es muy buena, pero verán claramente que la silueta cardiovascular está aumentada y redondeada, lo que marca la presencia de líquido a nivel pericárdico. Y obviamente el gol estándar
en cuanto al diagnóstico, no es una radiografía simple de tórax, sino obviamente un ecocardiograma, en donde la detección del líquido, de la presencia de líquido, es muy previo a esta situación, en donde seguramente este paciente ya tiene un estadio avanzado y un cuadro clínico muy avanzado también. Bien, a nivel pleuropulmonar, las anomalías descritas en lupus son múltiples. Este es un cuadro donde se ven las 5 manifestaciones más frecuentes, que son la neumonía aguda lúpica, la hemorragia alveolar lúpica, las pleuritis, la hipertensión pulmonar y la neumonía crónica. La forma de presentación más frecuente es la pleuritis. Y acá hay una pequeña descripción de los síntomas en cada uno de los casos. Obviamente, en una neumonía aguda, la fiebre, la tos, la hemoptisis, la disnea son los síntomas más frecuentes. A nivel de cuando encontramos una hemorragia alveolar, la hemoptisis aguda, que se da en un 50% de los casos y se da por capilaritis o por vasculitis, es la manifestación clínica más frecuente. En el derrame pleural ya la cosa es un poco más proteiforme y los síntomas son muy inespecíficos y a veces están ausentes. Pero cuando están, pueden ser fiebre, tos, disnea, dolor en puntada de costado y, como dijimos, la presencia de líquido que se puede diagnosticar por una ecografía o por una radiografía simple. También puede dar hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar está presente en un no despreciable número de casos de pacientes portadores de lupus, en donde la manifestación más frecuente es la disnea de esfuerzo, la angina o el síncope. Bien, y la neumonía crónica, que es una forma de presentación no tan frecuente, donde los síntomas son muy parecidos a los de la neumonía aguda, pero de presentación más insidiosa, con fiebre, tos seca, disnea, rales y una radiografía de tórax o una tomografía de alta resolución, en donde se ve el famoso reticulado o micronodulillado. Como vemos también, el tratamiento es distinto en las distintas expresiones de lupus a nivel pulmonar. Para la mayoría de los casos se utiliza corticoides y la ciclofosfamida, la cetoprina son drogas que también se utilizan muy frecuentemente, al igual que en otros casos o etiologías de hipertensión pulmonar. El sildenafil, que actúa como vasodilatador, está indicado, y en algunos casos, como la neumonía crónica, se ha probado también con plasmaféresis, al igual que en las hemorragias alveolares, cuyo pronóstico obviamente no es para nada auspicioso. Bien, esta es una serie de estudios. En este sector vemos una radiografía simple de tórax de una mujer con un derrame pleural izquierdo, que puede tener cualquier etiología, pero en el contexto de una paciente lúpica hay que pensar obviamente en una serositis lúpica. Y si nosotros hacemos una punción de este líquido, encontramos que tiene una glucosa normal, o sea que nos orienta mucho menos hacia una causa infecciosa y puede tener anticuerpos y anti-DNA positivos. Esta es una tomografía en donde obviamente esto es un corte tomográfico. Este sería el parénquima pulmonar derecho, este el izquierdo, y donde está la flecha está el líquido y el pulmón colapsado de ese lado. Bien, la neumonitis lúpica, como dijimos, es un proceso neumónico agudo no infeccioso que se da entre un 1 y 4% de los pacientes con lupus, pero tiene una mortalidad de la mitad. O sea, de cada 2 pacientes que se enferman, uno se muere. Clínica y radiológicamente es incaracterístico. Hay consolidación alveolar, predominio basal, hay respuesta parcial o total a esteroides e inmunosupresores. Y estas son 2 radiografías, de bastante mala calidad, pero 2 radiografías al fin, de 2 pacientes con neumonitis lúpica. La hemorragia alveolar, también como dijimos, es poco frecuente, menos del 2%, pero también tiene una mortalidad alta, mayor, en este caso el 50%.
Tos, disnea, hemoptisis en un paciente con lupus no tiene que hacer sospechar en una hemorragia alveolar y el tratamiento debe ser inmediato, aunque, como dijimos, la mortalidad y el pronóstico no son buenos. Y más si el paciente presenta infiltrados alveolares o en la tomografía de tórax. Histológicamente es inespecífico, muchas veces uno no puede hacer el diagnóstico por vía invasiva porque las condiciones clínicas del paciente no permiten hacer estudios invasivos. Y el tratamiento, como dijimos, debe ser agresivo por el pronóstico que conlleva la enfermedad. Bien, estas son dos imágenes de hemorragias alveolares. Esto coexiste habitualmente con descenso del hematocrito y demás, que son síntomas o signos relativamente tardíos. Esto es la posibilidad de ver una tomografía con una hemorragia alveolar bilateral. Este paciente, obviamente, luego falleció porque tenía compromiso bilateral de una patología muy grave. Un punto aparte merece la expresión del sistema nervioso central. Dijimos que cuando dábamos los criterios diagnósticos de lupus son muy inespecíficos porque dice convulsiones y demencia. Bueno, hay muchas otras manifestaciones que no son criterios, pero que sí se dan en el lupus, como son cefalea, coma, convulsiones, enfermedad cerebral, vascular, meningitis, hidrocefalia, mielitis transversa, a nivel del sistema nervioso periférico, polineuropatía, polirradiculitis, plexopatía, mononeuritis múltiple, neuropatía autonómica, a nivel del sistema nervioso central como expresión de patología psiquiátrica, demencia, trastorno mental orgánico, trastornos distímicos, ansiedad, depresión, psicosis. Como vemos, las expresiones son múltiples, pero la inclusión dentro de los criterios diagnósticos es bastante poco representativa. De todas formas, desde el punto de vista de la presentación, son síntomas o presentaciones relativamente frecuentes que, si son la manifestación inicial, suelen ser bastante dificultosos el diagnóstico del lupus, ¿no? Porque que uno diagnostique un lupus en un paciente que comenzó con una polineuropatía es bastante complejo. Bueno, algunos minutos para nefritis lúpica, una manifestación muy frecuente. Aproximadamente el 50% de los pacientes con lupus desarrollará en algún momento de su enfermedad nefropatía. Por eso es tan importante conocerla, tan importante sospecharla y pedir estudios complementarios que nos garanticen el diagnóstico. Muchas veces hay ausencia de correlación entre el sedimento urinario y el desarrollo de nefropatía. La nefritis lúpica se clasifica en 5 clases: mesangial mínima, proliferativa mesangial, focalizada, difusa y membranosa. Y una fase terminal de esclerosis avanzada, en donde el paciente muy probablemente curse con deterioro de la función renal. Lo importante a tener en cuenta es que la nefritis lúpica se trata con antipalúdicos y corticoides, aspirina y otros AINES. Estos tratamientos han mejorado notablemente el pronóstico y un concepto que debe quedarnos es que cuando el paciente tiene nefropatía no hay que suspender el tratamiento, porque el tratamiento cambia la evolución de la enfermedad. Si yo se lo suspendo por miedo a los relativos efectos adversos, obviamente el paciente va a evolucionar peor. En el último tiempo también hablamos del descubrimiento de las terapias biológicas, ¿sí? Drogas que no tiene sentido que mencionemos en profundidad, pero sí que se deben incluir en el tratamiento de estos pacientes. Bueno, también hay que monitorear la actividad de la enfermedad. Con respecto a esto hay muchos índices que se han desarrollado para poder caracterizarla, y el manejo de las comorbilidades es muy frecuente en lupus. Los objetivos de tratamiento son el tratamiento de los síntomas, reducir la actividad de la enfermedad, prevenir los brotes, prevenir el daño a largo plazo, disminuir la dosis acumulativa de esteroides. Como vamos a ver, los esteroides están llenos de efectos adversos y la idea es usar la menor cantidad de corticoides posibles, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, obviamente, y, ¿por qué no?, pensar en curar el lupus. Racionalizar el uso de corticoides a través del uso de hidroxicloroquina y de antiinflamatorios no esteroides. Asociar fármacos protectores como son IECA, estatinas, inhibidores de la bomba de protones, calcio y vitamina D para los efectos adversos de las otras drogas.
y usar guías clínicas para el tratamiento. Recordar lo importante de las drogas